líquido vapor para poder hacer esa determinación. Entonces, a similitud de cómo determinábamos el número de platos para una torre de absorción, en donde a partir del balance de masa obteníamos una curva de operación, y adicional a esta curva de operación teníamos una línea de equilibrio. Estas dos curvas en una gráfica o en un diagrama de composición de fracción mol de vapor versus fracción mol de líquido nos va a permitir determinar el número de etapas. Va a ser más fácil comprender este método, pues, porque ya estamos un poco familiarizados con el tema. El método Poncho-Savarit es un método más riguroso, y particularmente requiere conocer la entalpía la entalpía de líquido, la entalpía de vapor y la entalpía de alimentación para poder determinar el número de etapas teóricas. Con los otros profesores, particularmente con el profesor Omar y con la profesora Débora, bueno, particularmente con el profesor Omar, se ha trabajado el método de Mackay-Thiel y es el que vamos a introducir el día de hoy. La próxima clase les voy a comentar de forma detallada también el método de Poncho-Savarit. Sin embargo, pues ya es a su libre albedrío el método que ustedes quieran emplear. Aquí es importante mencionar que el método Poncho-Savarit es aplicable a, la mayoría de casos donde coexisten las fases líquido y vapor y donde tenemos un sistema de mezclas binarias. Sin embargo, tiene la limitación de que requiere conocer muy bien esas entalpías de líquido y vapor y de alimentación. Bueno, para el método Mackay-Thiel, recuerden que lo importante o lo fundamental es poder hacer el balance en las diferentes zonas de la torre. Entonces, en las clases anteriores veíamos que vamos a tener una zona de enriquecimiento en la cual vamos a tener un balance de masa para esta corriente. Vamos a tener una zona de agotamiento en la cual vamos a hacer otro balance. Vamos a también hacer un balance en el plato de alimentación y adicional a ello tenemos el balance global de la torre, ¿cierto? Entonces vamos a ver detalladamente uno a uno cómo a partir de estos balances podemos ir construyendo esas gráficas de operación, de las líneas de operación, tanto para la zona de agotamiento como la zona de enriquecimiento, pero la zona de agotamiento como la zona de enriquecimiento, y determinar el número de etapas. Primero supuesto, y aquí va a ser importante que tengamos en cuenta estas características o supuestos que tiene el método de Mackay-Thiel. El primer supuesto consiste en que va a haber un derrame equimolar. ¿Y qué quiere decir un derrame equimolar? Que por cada mol de liviano que se evapora, una mol de pesado se va a condensar. Entonces, eso quiere decir, a eso hace referencia a un derrame equimolar. Y un derrame equimolar equivale, en términos matemáticos, a decir que esa corriente de vapor 1, del vapor en el plato 1 va a ser igual a la corriente del vapor en el plato 2 y va a ser igual a la corriente de vapor en el plato N. Y de forma análoga para la corriente de líquido. Entonces, ese es el primer supuesto para el método de Mackay-Thiel. Y es el más importante. Lo otro es, pues ya lo sabíamos, que en cada plato vamos a tener un equilibrio entre la corriente de líquido y la corriente de vapor. Perdón, las corrientes de líquido y vapor entran al plato y establecen un equilibrio y salen del mismo. Entonces, a continuación, en esta gráfica lo podemos ver de una mejor manera. Primero, tenemos que del balance general en la torre de destilación, tenemos que el flujo de alimentación va a ser igual
al flujo de destilado más el flujo de pesados o de residuos. Entonces tenemos que este flujo de alimentación va a ser igual al flujo de destilado más el flujo de residuos. Hasta este punto, tomando como volumen de control esta zona delineada o remarcada. Hasta este punto, pues ya lo conocíamos o habíamos deducido esta acción. Y determinando entonces el balance por componente, tenemos que para esa corriente de alimentación multiplicada por su fracción másica de alimentación o la composición de flujo de alimentación va a ser igual a ese flujo de destilado por su composición de destilado más el flujo de pesados por su composición. De esta manera entonces tenemos tanto el balance global para la torre como el balance por componentes para la torre. Sin embargo, si nosotros hacemos un balance total de materia con respecto al componente A en este plato de alimentación, en donde este plato vamos a denominarlo N, entonces haciendo un balance para este plato tenemos que esta corriente de vapor que ingresa desde el plato N más 1 más esta corriente de alimentación de líquido que ingresa desde el plato N-1 va a ser igual a las corrientes que salen. En este sentido, las corrientes que salen del plato son esta corriente de vapor que sale del plato N más las corrientes de líquido que salen del plato N. Y haciendo el balance por componentes, entonces multiplicamos cada una de estas corrientes por su respectiva composición. Entonces tenemos que la composición, la corriente de vapor en el plato N más 1 por su composición, la fracción másica, perdón, la fracción molar de la fase vapor en el plato N más 1 más el flujo de líquido que ingresa desde el plato N-1 por la fracción de líquido desde el plato N-1 va a ser igual entonces a los flujos de gas del plato, que sale del plato N por su composición más el flujo de líquido del plato N por su composición. Aquí entonces denotamos cada una de las variables y de esta manera tenemos el balance de materia, el balance total de materia para el plato N y el balance por componente con respecto al componente más volátil. Para este plato particularmente, entonces tenemos que la composición de la fracción de vapor en el plato N va a estar en equilibrio con la fracción de líquido en el plato N. ¿Listo? Y esto pues ya más o menos estamos familiarizados con el método analítico para la determinación de platos teóricos. De forma análoga hacemos un balance. De forma análoga, a partir de este balance, entonces podemos despejar la composición de vapor, la composición de la fracción mol de vapor en el plato N-1 y la podemos expresar en términos de esos flujos tanto de líquido, tenemos el primer término, que es la relación entre el flujo de líquido del plato N dividido entre el flujo de vapor en el plato N más 1 multiplicado por la fracción más molar en el plato N, más la relación entre la diapositiva y la base. Discúlpenme que esta diapositiva está cruzada porque
Luego de hacer el balance en el plato M, de forma análoga lo realizamos para cada una de las zonas de las secciones de enriquecimiento. Entonces aquí esto acá. Okay. Entonces, esta es el balance de forma general para el plato de alimentación N. A partir de este balance general, tanto el balance de materia total como el balance por componente, despejamos la composición en la fase de vapor de, en el plato N más 1. Si nosotros hacemos de igual manera un balance de forma análoga para la sección de enriquecimiento, entonces tendríamos una expresión similar en donde tenemos que, para esta zona de enriquecimiento, tenemos que el vapor que ingresa desde el plato N más 1 va a ser igual a la corriente de líquido en M más la corriente de destilado. Y igualmente hacemos el balance por componentes multiplicando por su respectiva composición de cada una de las corrientes. De esta manera entonces despejamos igualmente yn más 1 de las ecuaciones anteriores, o reordenándolas, y tenemos una expresión en donde yn más 1 va a ser igual a ln dividido entre bn más 1 por la fracción n más de x n más la fracción, la corriente de destilado multiplicado por su correspondiente fracción molar de líquido dividido entre la corriente de vapor. Este balance o este despeje nos da la línea de operación de la sección de enriquecimiento. Y gráficamente, ¿cómo lo podemos observar? Entonces tenemos que esta básicamente es una ecuación de la recta en donde tenemos y igual a la pendiente, que sería esta línea, el punto, x más el punto de intersecto, que sería el corte con el eje Y. A partir entonces de esta deducción podemos gráficamente representar la línea de operación para la zona de enriquecimiento. Esta expresión, si nosotros incluimos la relación de reflujo para esta ecuación, entonces podemos reemplazar ln sobre bn más 1 por R, que es reflujo, la relación de reflujo, que es constante, y de esta manera entonces nos quedaría una expresión más en función de ese reflujo, y nos quedaría entonces que la pendiente puede representarse también como la relación de reflujo dividido entre 1 más la relación de reflujo. Igualmente tendríamos el intersecto con el eje Y. Entonces, a partir de esta primera curva de operación es donde comenzamos a obtener la línea de operación para la zona de enriquecimiento. Entonces, de esta línea podemos comenzar a determinar el número de platos. Sin embargo, para completar y determinar el número de platos ideales en la torre, requerimos también hacer un balance para la zona de agotamiento. Entonces, aquí está, digamos que el paso a paso de cómo ir construyendo la línea de enriquecimiento y la determinación de los platos a partir de esta línea de operación de la zona de enriquecimiento y la curva de equilibrio. Entonces, como primer paso, tenemos entonces la línea de equilibrio y tenemos la recta a 45 grados.
Para esta recta 45 grados, el segundo repaso sería ubicar la fracción la fracción molar de destilado para el líquido, para la corriente líquida, y ubicándolas en este punto con el intersecto de la recta de 45, la proyectamos hasta el intersecto con la línea de equilibrio y allí obtendríamos esta primera etapa. Y así lo hacemos sucesivamente hasta obtener las n etapas conociendo entonces esta línea de operación. Sin embargo, esta determinación no está completa si no tenemos aún la curva, la línea de operación de la zona de agotamiento. Entonces, de forma análoga, hacemos el balance en la zona de agotamiento. Si voy muy rápido, me avisan y hacemos pausa y retomamos. ¿Hasta aquí hay preguntas? Señora. Que hasta ahora va bien. O sea. Listo. Ok, entonces, de forma análoga hacemos un balance para la zona de agotamiento, donde tenemos la corriente de vapor que sale del plato M+1, la corriente de líquido que sale del plato M y la corriente de pesados o de residuos. Y efectuamos también el balance por componente con respecto al componente más volátil, que en este caso es A. Y de estas dos ecuaciones despejamos entonces Y M+1, que nos permite obtener entonces la línea de operación de la zona de agotamiento. Entonces recuerden, hacemos un balance para la zona de agotamiento, un balance para la zona de enriquecimiento, y hasta allí, de forma análoga, tenemos una curva que es la que va a interactuar con esta línea de equilibrio para determinar el número de etapas. Entonces, para esta expresión, igualmente tenemos una ecuación de la recta en donde tenemos la pendiente de la curva que va a estar dada por Lm sobre Bm+1 multiplicado por su fracción molar de líquido. Y de forma análoga, entonces lo primero que debemos hacer, el primer paso es ubicar la recta de 45. A partir de esta recta de 45 ubicamos también la composición de pesados y a partir de esta composición de pesados proyectamos hasta la curva de equilibrio y vamos haciendo la determinación del número de platos paso a paso. Entonces, las etapas teóricas se van a determinar empezando desde XW, que es la fracción molar de líquido, pasando por YW y escalonándola hasta terminar la línea de operación. Sin embargo, recuerdan que también hacíamos un balance para la zona de alimentación. Y este balance va a ser muy importante porque es el que nos va a pedir, señora. ¿Puedes devolverte un minutico? Qué pena. Claro. Entonces, esta línea de operación se obtiene a partir del balance de masa en la zona de agotamiento. ¿Listo? De esta zona de agotamiento, nosotros normalmente conocemos la composición de pesados que salen con la corriente de pesados. Y lo primero que hacemos es dibujar la línea de 45, que es la línea que va desde 0.0 hasta 1.1. Una vez ubicada esta línea, lo que seguimos es proyectando XW hasta la línea de operación, de la línea de operación hasta la línea de equilibrio, y ahí leemos el valor de YW
Entonces ubicamos XW, la proyectamos hasta la línea de equilibrio, leemos YW y esta luego la proyectamos nuevamente hasta la línea de operación. Y así lo vamos realizando sucesivamente hasta llegar al límite o al punto final de la línea de operación. Y esta pendiente entonces va a estar dada por esta ecuación que se deriva del balance general y del balance por componentes. ¿Listo? ¿Ya puedo pasar? Ah, sí, profe, gracias. Listo. Bueno, hasta este punto entonces hemos determinado la línea, el balance de la línea de operación para la zona de enriquecimiento, el balance para la línea de operación, la determinación de la línea de operación para la zona de agotamiento. Y ahora hay otro punto importante que es el balance en el plato de alimentación. Recuerdan que en las clases anteriores habíamos visto que esta condición de alimentación depende de las condiciones termodinámicas con las que ingrese esa corriente de alimentación, y es posible que esa corriente entre como líquido saturado, como vapor saturado, o en zona de mezcla donde va a coexistir tanto el vapor como el líquido. De forma general, Q va a representar el calor necesario para vaporizar una mol de alimentación a condiciones delicadas sobre el calor molar de vaporización de la alimentación. Entonces, esto se ve representado como las entalpías de vapor, la entalpía de alimentación dividida entre la diferencia entre la entalpía de vapor y la de líquido, que básicamente esta expresión en el denominador es el calor latente de vaporización para la alimentación. ¿Listo? Recuerden también que esta entalpía de alimentación, la entalpía de vapor, está asociada o esta entalpía de vapor está asociada a esa temperatura de rocío, que es donde aparece la primera gota de líquido, y esta entalpía de líquido va a estar asociada al punto de burbuja, que es donde aparece la primera gota o la primera burbuja del gas. Finalmente, pues también tenemos la entalpía de alimentación, que está dada a las condiciones de entrada y que pues va a depender de la temperatura a la que ingrese esa alimentación. Entonces, de forma resumida, teníamos varios casos particulares que se podían presentar para esas condiciones del plato de alimentación. La primera es en donde Q era igual a 0, en donde la alimentación entra como a la temperatura de rocío, y entonces en ese caso, de acuerdo a esta expresión, H de alimentación o la entalpía de alimentación va a ser igual al H de alimentación en el punto a la entalpía de vapor en el punto de rocío, y por tanto este numerador se hace 0 y Q toma el valor de 0. También tenemos el caso en donde entra como líquido saturado y la temperatura es la temperatura de burbuja. El caso particular en donde Q es mayor que 1, entonces la alimentación entra como líquido frío, y el caso donde Q es menor que 0, la alimentación entra como vapor sobrecalentado. Entonces, si la alimentación es parte líquida y parte vapor, Q va a ser la fracción de alimentación que es líquida. Esta definición o esta característica va a ser importante porque en muchos casos nos van a decir, entra un porcentaje en la corriente de alimentación entra un porcentaje, un 30% de vapor o un 70% de vapor. Entonces la fracción Q
va a representar también la fracción de alimentación que es líquida. Entonces, de ese 70 o ese 40%, el restante va a ser líquido y por tanto esa fracción líquida va a representar la fracción de alimentación que va a estar dada o va a ser el valor de Q para ese caso particular. Q, además de considerarlo como la relación entre esos calores de vaporización, de alimentación y el calor latente molar, también Q se puede considerar como el número de moles del líquido saturado que es producido en el plato de alimentación por cada mol de alimentación que entra en la torre. De allí es que se considera que Q es la fracción de alimentación líquida, que es líquida. Entonces, es importante que se tengan en cuenta estas dos relaciones, tanto Q en función de las entalpías de vapor y líquido, y Q como la relación entre el número de moles de líquido saturado que es producido en el plato de alimentación por cada mol de alimentación que se ingresa a la torre. Entonces allí tenemos dos relaciones importantes y también recordar que Q o esa condición o ese balance en el plato de alimentación es lo que nos permite relacionar tanto la zona de agotamiento como la zona de enriquecimiento. Particularmente entonces el balance en el plato de alimentación, ya lo habíamos visto, solamente que para el caso generalizado en donde ese plato de alimentación entre en la zona media y entre en el plato N, entonces podemos obtener una expresión que nos va a permitir determinar la curva o la línea de operación para esa corriente de alimentación. Esa curva o esa línea de operación ya la habíamos deducido y de forma análoga a como obtuvimos la línea de operación para la zona de enriquecimiento y la zona de agotamiento, vamos también aquí a tener una línea recta en donde la pendiente de esta línea recta va a ser la relación entre Q dividido entre 1 menos Q, y esto también lo podemos representar gráficamente. Estas condiciones pues ya las habíamos visto, solamente para recordarlas. Y entonces, gráficamente también podemos ubicar esta línea, esta línea de alimentación que va a depender de esas condiciones termodinámicas y que ahorita vamos a ver gráficamente cómo se representa. Entonces, a partir de esta expresión de la línea, vamos a tener 4 casos puntuales. La primera, entonces, en donde esa Q va a ser igual a 0, entonces vamos a tener que esa línea, la línea Q, va a tener una pendiente igual a 0 y va a estar ubicada en esta posición horizontal. También vamos a tener el caso en donde Q es igual a 1, entonces vamos a ubicarla en esta posición cuando entra como líquido saturado. La región en donde Q se mueve entre 0 y 1, que va a estar entonces va a poder rotarse desde 0 hasta 1 y va a variar su pendiente dependiendo del valor o de la relación de líquido y vapor que ingrese a la torre. Y también vamos a tener el caso en que entre como vapor sobrecalentado. Vamos a tener el caso particular en donde Q sea mayor que 1 y la alimentación entra como líquido frío y vamos a tener esta pendiente mayor de 1 y por tanto entonces estas formas o estas curvas de la línea de alimentación nos va finalmente a permitir determinar las etapas teóricas para la torre de destilación. Entonces, obsérvense que ya conocemos el balance de masa y a partir del balance de masa podemos obtener las líneas de operación
de las diferentes zonas en la torre y a partir de esas curvas establecer gráficamente el número de capas. Entonces veamos paso a paso cómo podemos hacer esa construcción de la determinación del número de platos teóricos. Lo primero entonces, como les mencionaba en las diapositivas anteriores, es poder establecer o poder ubicar la línea de 45 grados que va a estar en los puntos de 0. Va a ir desde las coordenadas de 0,0 hasta 1,1. Y esta línea nos va a servir de referencia para poder trazar entonces tanto la línea de operación de la zona de enriquecimiento como la línea de operación en la zona de agotamiento. Adicionalmente, entonces vamos a ubicar la curva de equilibrio y con estas dos condiciones, lo siguiente es ubicar sobre la línea de 45 las composiciones tanto de la fracción de pesados, la fracción de líquido que sale por la corriente de pesado, la fracción de alimentación y la fracción de destilado, ubicándolas hasta con respecto a la línea de equilibrio. Entonces, sobre esta línea de equilibrio ubicamos las fracciones de destilado, alimentación y residuo. Las respectivas líneas de operación nacen a partir de esos puntos. Entonces veíamos que, voy a volver un poco, que para la zona de enriquecimiento, esta línea o esta curva de operación para la zona de enriquecimiento nace desde la composición o de la fracción molar de líquido de la corriente destilada. Entonces, a partir de este punto es donde nace esa curva de la línea de operación y de forma análoga para la línea de operación de pesados. Entonces ubicamos igualmente la fracción mol de pesados y a partir de esta línea es donde comenzamos, a partir de este punto y conociendo la pendiente, comenzamos a construir la línea de operación de la zona de agotamiento. Entonces íbamos por el segundo punto, ubicar las composiciones, las fracciones tanto de destilado, alimentación y residuo. Ubicadas estas composiciones, ahora sí podemos ubicar la línea de alimentación, la línea del plato de alimentación que va a estar dada a partir de esta ecuación que se deduce del balance en el plato de alimentación. Entonces vamos a tener que esta pendiente para esta línea de alimentación, en el caso particular donde Q va a estar entre 0 y 1, esta pendiente nos va a permitir entonces, esta línea de operación va a tener la pendiente en donde va a estar dada por menos Q sobre 1 menos Q. Si X es igual a la fracción de alimentación y Y es igual a la fracción de alimentación, entonces vamos a tener la pendiente recta y para poder ubicar esta línea de plato de alimentación, obligatoriamente, sí o sí, debemos conocer el estado termodinámico de alimentación. Eso sí es un factor importante, ya sea que nos den los porcentajes de alimentación o en que si está en la región de mezcla, donde va a consistir el líquido y vapor, nos debe dar en qué proporción entra líquido y en qué proporción entra vapor
o ya sea que nos den las temperaturas de alimentación para nosotros, a partir de esa temperatura, ubicar, a partir de esa temperatura, en las curvas de temperatura versus composición, ubicar el punto de rocío, el punto de burbuja y ubicar también la temperatura de alimentación y la composición de alimentación. Entonces, esta es una condición limitante para poder entonces determinar esta línea de operación. Una vez ubiquemos la línea de alimentación, el siguiente paso va a hacer ubicar la línea de la zona de enriquecimiento. Entonces, recuerden que esa línea de operación de enriquecimiento parte de esta composición del destilado y igualmente vamos a tener esa pendiente que, de acuerdo, voy a traerla para acá, esa pendiente va a ser R más 1, y si X es igual a 0, entonces el intersecto con el eje Y va a ser X, R más 1. Entonces hacemos la proyección hasta el intersecto con el eje Y y tenemos la curva de la línea de operación. Obsérvense también que tanto la línea del plato de alimentación como la línea de la curva de operación se van a intersectar y hasta este punto vamos a tener un punto de referencia que vamos a ver a continuación cómo nos va a servir para poder determinar ese número de platos teóricos. Listo, entonces ya hemos ubicado la línea del plato de alimentación, la línea de operación para la zona de enriquecimiento. Ahora vamos a ubicar la línea de la zona de agotamiento. Igualmente partimos de la ecuación deducida a partir de los balances totales y por componentes, y entonces tenemos que igualmente vamos a tener aquí la pendiente de la línea. Partimos de la composición de pesados, tenemos la pendiente de la línea y hasta el intersecto con la línea del plato de alimentación y la línea de operación de la zona de agotamiento. Entonces el plato de alimentación va a ser el que va a señalar esa unión entre ambas líneas, entre la línea de agotamiento, la línea de operación de la zona de agotamiento y la línea de operación de la zona de enriquecimiento. ¿Hasta allí alguna duda? ¿Pregunta? Esto lo van a tener que hacer. Sí, profe, yo tengo una duda con respecto a la línea del plato. O sea, no entendí. ¿Eso es en base a conocer el estado termodinámico de la sustancia? Exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, para tú poder determinar esta pendiente, debes conocer el valor de Q. Y este valor de Q va a estar dado. 1, si te dan o te informan sobre la condición termodinámica de la corriente de alimentación. Es decir, si te dicen la temperatura de alimentación de 80 grados centígrados. Pero además de esa temperatura te dan las curvas de equilibrio de temperatura versus composición, tanto de la fracción vapor como la fracción de líquido. ¿Sí? Y te acuerdas que ese diagrama era el diagrama, era este diagrama, era el diagrama de, tenemos aquí, tenemos aquí una curva de equilibrio y aquí teníamos temperatura y aquí teníamos fracción molar del compuesto volátil. Y entonces a una temperatura dada nosotros teníamos, a una composición dada de alimentación, nosotros podemos determinar el punto de rocío y el punto de burbuja.
con estas condiciones termodinámicas, adicional a ello, normalmente te decían, el plato de alimentación, la temperatura del plato de alimentación es tanto, entonces nosotros podemos ubicar si entraba como vapor, o si entraba como en zona de mezcla, o si entraba en la zona de líquido frío, o en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, para poder determinar esa línea de operación, sí o sí requerimos, como tú dices, conocer la condición termodinámica de alimentación. Ahorita vamos a ver un ejemplo y va a quedar un poquito más claro. Listo, profe, gracias. Listo, entonces tenemos la línea de plato de alimentación, la línea de la zona de enriquecimiento y la línea de operación de la zona de agotamiento. Ahora miremos el caso particular en donde a partir de esa intersección de esas curvas, ahora sí podemos comenzar a determinar el número de platos. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a hacer la proyección de esa composición de destilado hasta la línea de equilibrio y así hasta la línea de operación de la zona de enriquecimiento y así sucesivamente hasta ir obteniendo el número de escalones, por decirlo así, que nos van a indicar el número de platos teóricos que tiene la curva. Este es, como lo pueden dar cuenta, es un método netamente gráfico, completamente gráfico, para el cual ustedes que van a requerir conocer esta curva de equilibrio, ¿cierto? Ustedes pueden trazar fácilmente esta línea de 45 y van a necesitar datos adicionales como son las composiciones del pesado, de alimentación y de destilado, adicional a ello la condición de alimentación del plato de alimentación. Entonces, básicamente, una vez identificada la línea de operación de la zona de agotamiento y enriquecimiento y ubicada también el plato de alimentación, lo que hacemos es trazar los escalones entre las líneas de operación y la curva de equilibrio, y cada escalón va a representar una etapa ideal. Entonces, para este caso particular, corresponde a 7 etapas, y la última etapa, la etapa 7, va a corresponder al revertidor. Entonces, el número de platos en general va a ser igual a n menos 1, que va a ser el número de platos igual a n menos 1, donde n menos 1 va a ser el condensador total y el número de platos n menos 2 va a ser el condensador parcial. Entonces, miren que aquí, adicional a ellos, estos platos van a contener, vamos hacia acá atrás, para ubicarlo mejor. Cuando nosotros hacíamos los balances en las torres de plato, ubicamos desde el plato 1 hasta el plato n, ¿cierto? En donde vamos a tener o va a consistir ese líquido y vapor. Sin embargo, aquí en las torres de destilado vamos a tener un caso particular, y es que ese vapor, esa corriente de líquido, es suministrada por este condensador, ya sea total o parcial, y entonces este condensador va a ser parte o va a entrar dentro de las etapas que determinemos gráficamente por el método de Markov-Fier. Igualmente, este rehervidor va a ser parte de las etapas de esa torre de destilado. Entonces, por esa razón, acá se les hace la aclaración que dependiendo de si es un condensador total o parcial, en qué plato estaría ubicado ese condensador, y siempre la última etapa va a representar o va a corresponder al rehervidor. ¿Sí? Ese es gráficamente el método de Markov-Fier. Ahora, lo que nos corresponde
va a ser una serie de ejercicios en donde podamos aplicar este tipo de este método. Entonces tenemos este primer ejemplo. Tenemos este primer ejemplo en donde dice que hay una mezcla de equimolar metanol-agua. ¿Alguien sabe qué es una mezcla equimolar? ¿Son iguales? 0,5%. Exactamente. Entonces, es 0,5 de metanol, 0,5 de agua. Se comprometen a destilación continua con reflujo a presión atmosférica. Entonces también nos dicen que la concentración de liviano, ojo que este era uno de los puntos que tenemos que ubicar al momento de hacer el gráfico, de aplicar el método McKay. Entonces necesitamos conocer las concentraciones de liviano en el destilado y de despojo, son respectivamente 95 y 5% molar. Asimismo, Asimismo, a la torre se devuelven 2.1 moles de líquido por mol de destilado. Entonces nos están dando la relación de reflujo. Si la alimentación está vaporizada un 30%, entonces aquí nos están dando una condición de alimentación. Nos dicen que indirectamente nos están diciendo que está entrando en zona de mezcla, que por tanto va a estar entre 0 y 1. Y nos piden determinar el número de platos ideales requeridos para lograr la separación deseada. Entonces, fíjense que nos dicen, este era uno de los aspectos que nos preguntaba el compañero, ¿cómo determinamos o cómo sabemos ese valor de Q? Acá les había comentado que Q no solamente representa la relación entre las entalpías de vapor líquido y la entalpía de alimentación, sino que también este valor de Q representa la fracción de alimentación que es líquida. Es decir, que si nos dicen que hay un 30% de vapor, el 70% corresponde a una fracción líquida y que por tanto ese valor de Q va a ser igual a 0.7. ¿Por qué? Porque por definición ese Q se relaciona como las moles de líquido saturado que es alimentado, producido en el plato de alimentación por cada mol alimentada que entra a la torre. Entonces, por definición, hay dos formas de poder determinar Q. Una, o la primera, es en donde nos den esa fracción de alimentación si la corriente entra en zona de mezcla, es decir, si cuesta entre 0 y 1. O la otra es que por la relación entre las entalpías de alimentación y las entalpías de vapor y líquido. Vapor saturado y líquido saturado. Entonces, en este caso particular, tenemos una relación cuando nos dicen que la alimentación está vaporizada un 30%, y a partir de esto nos pide determinar el número de platos. Entonces, ¿qué conocemos del plato de alimentación? Conocemos la fracción de alimentación, tanto del líquido como del vapor, porque nos dicen que es equimolar. También conocemos el valor de la condición de alimentación, que es 0.7, por definición precisamente de esa proporción entre el vapor, entre el líquido saturado que ingresa en esta corriente de alimentación. Y entonces, partiendo, voy a traerlo para acá. Entonces, de esta ecuación, vamos a ir paso a paso. El primer paso entonces era definir la línea del plato de alimentación está dada por esta ecuación. Entonces esta ecuación la traemos aquí y aquí entonces podemos tenemos que para el plato de alimentación la línea está dada por esta
por esta ecuación. De aquí podemos determinar la pendiente, y la pendiente en este caso sería Q, que es sería 0,7 dividido entre 1 menos 0,7, y el valor de la pendiente entonces sería menos 2,33. ¿Listo? Adicional a ello conocemos la condición de alimentación. Entonces recuerden el primer paso que veíamos anteriormente. Con la condición de alimentación y la pendiente del plato de alimentación podemos trazar la curva, la curva o la línea del plato de alimentación. Entonces, ya determinamos la pendiente y ya conocemos la composición de alimentación. Ahora, ya podemos definir esa línea de alimentación y también podemos determinar para la zona de enriquecimiento cuál sería la curva si nosotros conocemos que la fracción de destilado es de 0,95 y conocemos también la relación de reflujo. Entonces, traigámonos la ecuación hacia acá. Este es de la alimentación. Zona de enriquecimiento. Entonces, de aquí entonces conocemos la relación de reflujo, podemos conocer la pendiente, en este caso sería 2,1 y entre 2,1 más 1, que sería 0,66, y también podemos conocer el intersecto con el eje Y, que sería de 0,3. Entonces podemos construir gráficamente la curva de alimentación podemos entonces construir la curva de la línea de plato de alimentación, la línea de la curva de enriquecimiento, ya tenemos la ecuación, y de la zona de agotamiento conocemos o podemos ubicar la composición de pesados, y sabemos que esta curva se proyecta desde este punto que intersecta con la línea de 45 hasta el intersecto de la línea del plato de alimentación y la línea del plato de la zona de enriquecimiento. Entonces hacemos esta proyección y gráficamente podemos determinar para ese caso en particular el número de platos. Una pregunta. Es que no entiendo muy bien tú cómo proyectas la línea de alimentación. O sea, con respecto a la línea de equilibrio, o sea, ¿eso tiene algún tipo de ángulo o algo? ¿O solamente pues la trazo, o sea, porque pues ahí como recta? Sí. De la línea de alimentación conocemos la composición de la entrada, ¿cierto? Que es 0,5. 0,5, ¿cierto? Y adicional a ello, por la ecuación de la línea de alimentación, yo conozco o sé que la pendiente es la relación de Q1 menos Q, ¿cierto? El valor de Q lo conozco, ¿cierto? Y
para la fracción de alimentación dada de 0.5, yo puedo construir o puedo tener una ecuación de la línea, porque esta fracción de alimentación es de 0.5 y también conozco el valor de Q. Entonces conozco la ecuación de la recta, que sería y igual a menos 2.33x más 1.66. Con esta línea, sabiendo que la pendiente es negativa, entonces la grafico ubicándola, ubicando primero el intersecto. Entonces ubico primero el intersecto para el caso en donde le doy el valor de x igual a 0.5 y y igual a 0.5. Entonces ubico sobre la línea de 45 y aquí con la ecuación de la recta puedo graficar esta línea de alimentación. ¿Sí fue claro? O sea, aquí lo importante es poder tener esta línea de alimentación, al menos dos de las líneas de las zonas de la torre. Entonces, ¿cuál va a ser mi limitante? Conocer ya sea la línea de alimentación del plato de alimentación o la línea de enriquecimiento, y con que yo conozca las composiciones de pesados, de alimentación y de liviano, puedo determinar estas curvas de operación en la torre. Pero sí fue claro cómo se determina esa curva de alimentación, o lo hacemos paso a paso. Paso a paso, profe. Paso a paso, profe. Bueno, listo. Entonces, hagámoslo. Bueno, entonces, de hecho, vamos a traernos. El primer paso, pues estamos en este punto, ¿cierto? Vamos a llevarnos esta curva hacia acá. Estamos en este punto. ¿Sí? Del enunciado, nosotros conocemos que Z es igual a 0.5. ¿Listo? Entonces, el primer paso que nos dice, digamos que esta metodología es, bueno, ya ubicamos la línea de 45, luego ubiquemos las fracciones de destilado, alimentación y residuo, ¿vale? Entonces, ese es ahí vamos a ubicar. Vamos a ubicar X de W. Vamos a ubicar listo. Entonces, X de W. Vamos a ubicar también Z, ZF, y vamos a ubicar también X de, vamos a ubicar X de destilado. Listo, entonces X de W a qué es igual. Entonces miremos en el enunciado. XW nos dice que las condiciones de liviano y destilado, las condiciones de liviano en el destilado y despojo son 0.95 y 95% y 5% molar, ¿sí? Entonces, eso nos quiere decir que XD es igual a 0.95 y XW es 0.05. ¿Listo?
Entonces, conociendo, esto lo sabemos por el enunciado, que este es 0,05 y z y xd y también sabemos que xd va a ser igual a 0,95. Listo, entonces lo que nos sigue es ubicar estos puntos sobre la línea de 45. Entonces, vamos a traernos una línea. Vamos a traernos una línea. Entonces, 0,05 estaría en más o menos en este punto. Vamos a poner un poco más gruesa. Y de igual manera ubicamos entonces XW, perdón, ubicamos XD que es 0,95 y la proyectamos hasta la línea de 45. Listo. Entonces hasta ahí vamos en el primer paso. Ahora nos falta ubicar Z de composición de alimentación que es 0,5 y este 0,5 lo sacamos del enunciado que nos decía que se alimenta una mezcla equimolar de metanolato, ¿vale? Entonces de aquí podemos proyectar esta línea hasta la línea de 45. Vamos a llevarla a Excel. Listo. Hasta ahí el primer punto. Entonces voy a llevarme esto a Excel para poder calcularles la línea de alimentación, la línea de enriquecimiento y cómo podemos proyectarla gráficamente, ¿vale? Entonces voy a ver aquí en Excel y vamos haciendo los cálculos. Listo. Listo, entonces ¿ya pueden ver mi Excel? Sí. Sí, señor. Bueno, es posible que en algunos ejercicios, como en este caso, den la curva de equilibrio y gráficamente ustedes tengan que ubicar los puntos. Pero es posible también que esta curva de equilibrio les den los datos de equilibrio, pues ustedes tengan que construirlo. Bueno,
Y vamos entonces ubicando los puntos de alimentación. El punto de alimentación que es ZF, el punto de pesados y de residuos. Ahora, el siguiente paso va a consistir entonces en determinar la ecuación o en determinar las condiciones del plato de alimentación. Entonces, para eso, utilizo esta ecuación. Entonces, vamos a colocar aquí, plato de alimentación. De este plato de alimentación que conozco, entonces conozco Q, plato de alimentación, y conozco entonces que Q va a ser igual a 0,7, y conozco entonces la expresión que me relaciona el plato de alimentación, la línea del plato de alimentación. De Q entonces puedo determinar la pendiente, que va a ser igual entonces a menos Q dividido entre 1 menos Q. ¿Listo? Entonces este valor va a ser igual a menos Q dividido entre 1 menos Q. ¿Listo? Ese valor me da de menos 2.33. Listo. Ahora también puedo determinar el intersecto con el eje Y, que va a ser igual entonces esto va a ser igual a XF dividido entre 1 menos Q. Y luego, ahora, me falta establecer que XW va a ser igual a 0,5, que ZF va a ser igual a 0,5 y que XD va a ser igual a 0,93. Listo. Igual aquí el intersecto va a ser igual a XF, que es la alimentación, dividido entre 1 menos Q. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que esta ecuación la puedo escribir como Y, que es igual a menos, es igual a este valor de 2,3 por X más XF sobre 1 menos Q, que es este valor. ¿Listo? Entonces allí tenemos la primera ecuación la ecuación de la línea del plato de alimentación, que era esta expresión que yo les mostraba en la diapositiva. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es darle valor a X y Y para determinar esta línea de operación, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, yo sé que Y se va a mover entre valores de 0,5 hasta 0,7. Entonces, perdón, X se va a mover entre valores de 0,5 hasta de 0,3 a A mí me 0,5. pasó ayer que Entonces, para valores de estaba X, cosiendo súper duro. Me da como un poquito de síntomas como el gripa. 0,3, No es gripa y tengo un dolor de cabeza, pero eso es por las sinusitis que tengo. 0,35. Entonces, tengan cuidado. Es que cuando se llama guayaculato de algo, es muy bueno para la tos y para las primas. Súper bueno. De aquí, entonces yo puedo determinar el valor de Y, que va a ser igual entonces a este valor de la pendiente multiplicado por el valor de X dado más el intersecto. Estos valores de 4. Exacto. Y entonces Es que yo puedo tener entonces para unos puntos dados de X puedo ir graficando la línea de operación. Entonces, gráficamente yo lo podría proyectar, por ejemplo, para un valor para que ya no les va a dar eso, toca que diga eso en el seguro, que le duele mucho y que no sé qué, para que lo ideal es poder tener esta gráfica en Excel y sobre esta misma gráfica irla proyectando, ¿vale? Para tener la línea de la recta. Entonces, en este sentido, yo puedo entonces, para estos valores dados de 0,3 a 0,5, graficar la pendiente o la línea desde este valor que va desde 0,5 a 0,5, 0,5 a 0,5, y poder graficar esta línea que cruza o atraviesa la línea de equilibrio. Entonces, lo ideal es que estas curvas lo ideal es que estas lo ideal es que entonces a partir de estos valores dados de X que yo le estoy dando sobre valores de X, conociendo este punto de alimentación, yo puedo ir construyendo sobre esta pendiente, esta línea, voy a poder proyectar esta línea que me va a dar la línea de operación. Si se dan cuenta, tiene una pendiente y esta pendiente parte desde este punto de X igual a 5 hasta su proyección. Entonces yo aquí ya puedo determinar esta línea de operación. Como les digo, pues lo ideal fuera, me queda como tarea proyectar este ejercicio, hacerlo todo en Excel para que tengan la línea de equilibrio y la línea de operación
y de aquí puedan proyectar esta curva. Ahí va el dilema. ¿Uno cómo hace para sacar esa línea de equilibrio, para pasarla a Excel, pues, porque ya de por sí me dan el diagrama? ¿Cómo qué? O sea, en el ejercicio nosotros ya nos daban la recta, la 45 grados que va desde 0, 0 a 1, Sí, y nos daban correcto. la O sea, línea no que te van a dar, recta. exactamente, no te van a dar la curva. Pero, por ejemplo, tú sabes que Pero para 0.4 le va a corresponder, por ejemplo, 0.4 le va a corresponder un valor de y de 0.7. Entonces tú vienes y ubicas 0.4, le corresponde un valor de 0.7 y ya tienes dos puntos que van desde 0,05 hasta el otro punto y ahí puedes trazar la línea. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí lo importante es que ustedes puedan, bueno, no, ¿cómo les? Entonces, por ejemplo, ¿cómo construyen la curva? ¿Qué es lo importante? Poder tener esos valores de X y Y. Entonces, para 0.4 le corresponde un valor de 0.7. Entonces, 0.4 le ubico un valor de 0.7. Entonces, más o menos por aquí. Ya yo tengo los dos puntos, entonces puedo trazar la línea. ¿Sí? Igualmente, entonces, No, profe, creo que no me voy a entender bien. O sea, es que de por sí en el ejercicio nos daban ya la recta de 0, 0 a 1, pero no nos daban nada de la curva de equilibrio, puesto que ya no la daban en la gráfica. Entonces, para yo pasarla a Excel, ¿cómo haría? ¿Tomaría varios puntos? No es necesario que la pases a Excel. No es necesario que la pases a Excel. Ok. No es necesario que la pases a Excel. Ya, ¿qué es lo importante o qué es lo relevante? Que tengas la ecuación de la línea. De la línea de plato de alimentación. ¿Sí? Si tú tienes la línea del plato de alimentación, para un valor de X dado, ¿sí? Tú puedes proyectar o puedes conocer el valor de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te estoy comentando acá? ¿Qué es lo que te quiero dar a entender acá? Que si tú tienes un valor, si tienes la línea de la ecuación de la recta, que ya la determinamos, entonces, si tú le das un valor de 0.4, ¿sí? A esa línea o a esa curva, tú vas a tener un valor de Y y vas a tener entonces dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? ¿Cuáles son esos dos puntos? Esos dos puntos son este punto que es X igual a Y, que es el intersecto con la línea de 45, pero adicional a ello tú tienes estos otros puntos que puedes ubicar sobre este diagrama. Entonces tú sabes que para 0.35, vamos a poner un punto exacto, 0.4 le corresponde un valor de 0.73. Entonces te vienes a esta ecuación, entonces, a esta gráfica, y aquí lo que haces es, para este valor de 0.4 en X, le corresponde un valor de 0.7, 7,3, más o menos por acá, ¿cierto? Entonces ya tú tienes dos puntos. Con estos dos puntos puedes trazar la línea de la curva. Igualmente, si no quieres utilizar ese valor, sino que quieres utilizar o quieres verificar que esa línea o esa curva te quede bien, entonces utiliza 0.45 o 0.5 y trazas la curva. Pero ¿qué es lo importante? Que tú tengas esa línea de la curva o esa ecuación de la recta para esa línea de operación para poder ubicar con un punto dado X y así construyes esta línea. Y no necesitas obligatoriamente pasarla a Excel. ¿Sí me hice entender ahora sí? Sí, señora.
Profe, tengo otra duda. Ya uno, digamos, al trazar la línea de enriquecimiento y de agotamiento, Sí, ¿uno señor. cómo sabe cuándo debe parar? Cuando ya uno, es que no sé cómo darme a entender. O sea, ¿cómo sé cuándo ya debo parar en el ejercicio? ¿Cuando ya pasó XW o antes de XW? Porque pues en estos casos no es muy exacto siempre el número de etapas. A veces, digamos, no choca exactamente en XW, sino que un poquito antes, un poquito después. Sí, y esto va a pasar mucho en este tipo de casos, pero entonces voy a volverme a presentar, a proyectarte acá para mostrarte el caso que me está comentando. Entonces, ya puedes ver mi PowerPoint, ¿sí? Sí, señora. Entonces, fíjate que este fue el caso que se presentó acá, míralo. Sí, se pasa. Ah, bueno, sí, ¿Sí sí se ves? tiene en cuenta. Entonces, sí. Sí, sí se tiene en cuenta, sí, señor. Y Entonces, otra duda, en ese caso, en el número de platos, uno cómo sabe cuándo, o sea, en el ejercicio uno cómo identifica cuando es un condensador, ¿era? Un condensador parcial o total, ok. que era que se le quitaba. Esos son los casos que vamos a ver, que les voy a comentar la próxima clase. Cuándo es un condensador parcial, cuándo es un condensador total y cómo con respecto a esas condiciones, estos platos em, por la configuración de la torre sabemos que el condensador va a estar en la parte superior y el hervidor en la parte inferior, ¿cierto? Siempre vamos a contemplar el hervidor en la última etapa y el condensador puede estar entre la etapa 1 y 2 dependiendo si es parcial o total. Estas condiciones de si existe o si es un condensador parcial o un condensador total van a darnos la condición de reflujo mínimo, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero hoy lo que me interesa principalmente es que ustedes puedan apropiarse del método gráfico para poder determinar el número de etapas. Ahorita ya vemos los casos extremos en donde si es un condensador parcial, cuántas etapas de estas que determinamos de forma gráfica serían serían las que vamos a considerar o no, y por qué consideramos en el hervidor la última etapa, ¿vale? Por ahora lo importante es que quede claro este método, ¿sí? Entonces vamos a seguir con el ejercicio y vamos a ir construyendo las otras curvas hasta poder determinar el método, hasta poder implementar el método gráfico. Este es un método inexacto o, bueno, un método gráfico y que por tanto va a estar sujeto a esas condiciones a esas deficiencias que veíamos de inexactitud. Pero también tenemos el otro método que es Poncho-Savarit, que también nos va a poder, es otra herramienta que podemos utilizar para determinar el número de etapas, pero requerimos el conocimiento de la entalpía. Bueno, ya ven otra vez mi Excel. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Bueno, entonces ya ubicamos, o tenemos aquí ubicado, voy a hacerlo de forma inexacta solamente para que quede como esta es la ecuación de la recta o la gráfica y me representa y ahora una vez construida la línea de equilibrio, una vez construida la línea de equilibrio, que la voy a proyectar. Entonces, para 0.4, aproximadamente está en 7, 3. Y para esta línea, entonces, hallo el Q, la línea de alimentación, del plato de alimentación. Ahora voy a ubicar la línea de la zona de enriquecimiento. Para esta línea de la zona de enriquecimiento,
yo voy a requerir entonces, eh, para la línea de agotamiento, entonces de forma análoga, yo tengo una ecuación que está dada por esta expresión en función de la relación de reflujo. Entonces, este sería para la línea de operación. Entonces, para esta línea de enriquecimiento, yo tengo esta expresión en donde yo debo conocer la relación de reflujo. Entonces, R por el enunciado, sé que es 2, por el enunciado son 2,1. Y entonces de esta ecuación la pendiente va a estar dada por R dividido entre R más 1, y entonces este valor de R va a ser igual a 2.1 dividido 2.1 más 1. Listo. Igualmente tengo el intercepto, que va a ser igual entonces a XW, ¿sí? Dividido entre R más 1 y entonces eso va a ser igual a XD dividido entre R más 1. ¿Listo? Igualmente, entonces yo tengo aquí la ecuación de la recta y es igual a la pendiente por X más XW, el intercepto. Listo, igualmente le puedo dar valores. Yo sé entonces que le puedo ir dando valores y yo sé que mi punto de partida va a ser igual o va a ser XD, la fracción de molar de destilado, hasta que se intersecte con la línea del plato de alimentación, es decir que X puede variar desde XD hasta 0,5. Entonces ubico para XD que es 0,95.
yo puedo tener valores de Y. Y entonces, a partir de estos valores de Y, yo puedo ubicar, ¿está bien? Yo puedo ubicar entonces un punto y con dos puntos mínimos o con 3 puntos o con los que ustedes consideren necesarios. En este caso yo voy a utilizar 2 puntos. Puedo entonces a partir de X, del punto XW hasta otro punto que hace parte de esa línea, de esa ecuación de la línea, para la línea de agotamiento, la línea de operación de agotamiento, puedo gráficamente establecer el intersecto. Entonces, por ejemplo, para 0,5 es más o menos 0,64. Entonces, para 0,5 es 0,64. Y estaría más o menos en este punto. Y igualmente, trazo el intersecto desde este punto acá y allí determino este punto. Y finalmente, la zona de agotamiento ya tengo definido, ya tengo ubicado la composición en la zona de residuos, en la corriente de residuos, y yo sé que al intersectar con esta curva, con la curva del plato de alimentación y la curva de equilibrio, y así puedo entonces determinar el número de capas. Y va a ser muy inexacto, pero voy a intentar. ¿Qué me hizo? Me quedó un poquito fácil. Bueno, ahí me quedó un poquito corrido, pero bueno, esa es la estructura o más o menos la metodología para
para determinar el número de platos teóricos por el método de McKay. Ahora, como les decía, lo importante es para este método poder conocer las condiciones de alimentación, ya sea que nos den en proporciones, en fracciones, de qué cantidad de vapor se introduce en esa línea de alimentación. También conocer las fracciones de pesados, de alimentación y de destilados. Y a partir de estos puntos y conociendo las ecuaciones de balance, a partir de las cuales se obtienen estas líneas de la zona de agotamiento, de la zona de enriquecimiento y del plato de alimentación, poder construir este método gráfico. Entonces, este era es pues un método un poco más inexacto, pero que nos da cierta facilidad de poder manipularlo y poder entonces determinar teóricamente el número de platos. Bueno, además de no sé si hasta allá hay alguna otra pregunta. Además de este ejercicio, tenía planeado poder realizar este otro, en donde, pues, si bien no lo vamos a realizar ahorita en clase, lo voy a dejar ahí en las diapositivas para que por favor lo revisen. Y aquí nos vamos a dar cuenta que, a diferencia del caso anterior, si se dan cuenta, nos dan una mezcla acumular etanol-agua, que destilación. Las concentraciones de liviano y de destilado son respectivamente. Entonces, hasta este punto el enunciado es igual. Fíjense que incluso hasta este punto, porque la relación de reflujo es igual, pero las condiciones de alimentación cambian. Entonces, si se dan cuenta, en el anterior enunciado teníamos unas condiciones de alimentación que estaban relacionadas con la fracción o la cantidad de vapor, la alimentación, la condición de alimentación de esa corriente de entrada, que nos decían que estaba vaporizado un 30%. En este otro ejemplo, tenemos el caso en donde a esas mismas condiciones nos dan ya no esa relación o esa fracción vaporizada en la corriente de alimentación, sino que nos dan la temperatura de esa corriente de alimentación. Y adicional a esa temperatura de la corriente de alimentación, nos dan condiciones de temperatura y fracciones molares, tanto para la fracción líquida como la gaseosa, a partir de las cuales podemos construir esa curva de temperatura versus fracción y poder entonces determinar los puntos de residuo, puntos de burbuja para la corriente de alimentación. Entonces, esta es otra tipología de ejercicio en donde ya no nos dan un factor de vaporización de esa corriente, sino que nos dan unas condiciones de alimentación, y entonces eso requerirá que determinemos Q a partir de esta ecuación. Eso requerirá que determinemos Q a partir de esta ecuación, en donde podemos correlacionarlos con las entalpías de vaporización, la entalpía de vapor, la entalpía de alimentación y la entalpía de líquido. Y ya en la clase pasada habíamos analizado cómo determinar esas entalpías de vapor, entalpía de líquido, a partir de las diferentes expresiones que planteamos y que correlacionaban la temperatura, la composición y la capacidad calorífica de cada uno de los componentes. Entonces, acá, por esta razón, nos relacionan la capacidad calorífica del líquido y del vapor para el componente A y B, que en este caso es metanol y agua,
Pero adicional a eso nos relacionan el calor latente de vaporización que lo vamos a requerir para el caso particular de la entalpía de alimentación. Entonces está planteado el ejercicio, ojalá lo puedan desarrollar y la próxima clase lo revisamos al inicio de la clase. Listo, entonces eso era todo por hoy. Las personas que no pueden en el horario de el sábado de 10 a 12, porque están trabajando por otros motivos, por favor me dejan un mensaje para entonces hacer la revisión con ellos el día viernes en la tarde o a más tardar el lunes en las horas de consulta. Bueno, Recording stopped. Listo. Bueno, entonces, Bueno, profe, gracias. con gusto. Gracias, profe. chao, profe, gracias. Chao. Daniel Santiago, ¿me ibas a preguntar algo? No.